Bueno, Carlos, Bueno, buenas tardes a todos. Habiendo dado 5 minutos de margen para no demorar, vamos a arrancar con uno de nuestra cadena de webinars de la MAX, en este caso de manos del IPSAL. Tenemos al médico veterinario Leonardo Oscar Masitelli, que es especialista en políticas agroalimentarias, magíster en relaciones comerciales internacionales. Luego, seguramente ahora José me amplía un poco más todo ese largo currículum que tiene quien nos va a estar hoy exponiendo. Y como siempre decimos, tenemos que formar opinión, tenemos que escuchar distintas posiciones. La Max se precia por no ir detrás de ninguna verdad absoluta. Nos preciamos por la diversidad, por poder escuchar miradas y sobre las miradas que escuchamos, construir luego una mirada común bajo consenso. Eh, Hay alguien que hay que mutear. A ver. Sí, Y en este ahí. caso, analizar un poco una temática que para nosotros es fundamental, ¿no? Que se resume en el concepto de una sola salud. Crisis que se generan en toda la cadena por cuestiones de una sola salud, de las relaciones, crisis sanitarias que se generan en el mundo, que llevan a una mala interrelación, digamos, ¿no? Al contagio de animal humano, ambiente animal. Vimos que todo el tema de las resistencias antimicrobianas, yo siempre pongo como un ejemplo en una sola salud, hay algo que los ganaderos llevamos muy adentro y con mucho miedo y que hace mucho que no tenemos, que es el carbunclo, ¿no? Y el carbunclo lo vimos incluso en el terrorismo en Estados Unidos con las cartas bombas, con Amtrax. Bueno, el carbunclo mata al animal, mata a la persona y contamina el ambiente. Bueno, y así muchísimas más cosas, y por eso es tan importante hoy escucharlo a Leonardo, que nos va a abrir un poco la cabeza en esto, como para estar preparados a algo que ya está instalado acá y que va a ir generando más problemas a futuro, lamentablemente. Leonardo, no sé si José querías mi muy poco currículum que agregué de Leonardo, ampliar un poco más para beneficio de todos los que están presentes. bueno, muchas gracias, Carlos. Agradecemos la introducción de nuestro presidente de la MAX, Carlos Barrios Barón. Y bueno, yo quería ampliar un poquito más el currículum muy interesante de Leonardo Masitelli, que él se desempeña actualmente como consultor nacional e internacional en temas de sanidad animal, seguridad agroalimentaria y comercio internacional de agroalimentos. Es profesor y director de tesis de posgrado en la Universidad y Salud, en la Universidad Nacional 3 de Febrero en Argentina, presidente de la Iniciativa de la Seguridad Agroalimentaria Latinoamericana, IPSAL, es asesor externo de la Mesa Argentina de Carne Sustentable y director de la Comisión de Seguridad y Calidad Agroalimentaria del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos, CADIA. Él ha tenido una trayectoria muy interesante, tanto como asesor en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, es subsecretario de Calidad Agroalimentaria y Uso Agropecuario de Recursos Naturales del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, que ha ejercido distintos cargos ejecutivos durante más de 40 años en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria del SENASA. Bueno, Leonardo, adelante. Antes de comenzar, les pido que pongan en silencio sus micrófonos para que no haya interrupciones. Y sobre el final de la presentación se harán las distintas preguntas que deseen al expositor por el chat de la plataforma Zoom. Muchas gracias. Adelante, Leonardo, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos y agradecer a Carlos la presentación, lo mismo que a José. Y bueno, y desde ya agradecer también el ámbito dentro de esta iniciativa de los webinarios, de sensibilizar, de capacitar, de transmitir, y desde mi lugar, definiendo este enfoque que le damos sobre una sola salud, relacionado con el comercio internacional de agroalimentos, particularmente el tema carnes y particularmente la carne bovina, que es el mayor enfoque de esta mesa. Y
contar algunas cuestiones sobre crisis que han ocurrido, situaciones que cada vez se interrelacionan más y que impactan, lamentablemente, muchas veces negativamente en la cadena de valor, en el objetivo de la seguridad alimentaria y en las exportaciones. Así que en el tiempo que hemos definido para este webinario, haré un planteo sobre esto y ahora entonces tengo una presentación. eh, Comparto la pantalla y me decís, José, si estamos bien, porque siempre esto es así, ¿no? ¿Estamos? José, Sí, ¿se ve bien? perfecto, perfecto. Adelante, Leonardo. Genial. Bueno, entonces, como les dije, el título que le hemos puesto a la presentación. Y el contenido va a ir por este lado, marcar un poco el contexto, dentro del contexto definir qué es el sector agroalimentario y, y cuál es el sistema de la producción de los agroalimentos y de la carne en particular, relacionado con una situación de comercio globalizado, obviamente, de crisis sanitaria y algunos ejemplos que ha habido, directos e indirectos. ¿Qué enfoque pensamos, y en este caso, este enfoque de una salud integral, de una sola salud, por cómo va a impactar tanto el ambiente en la producción como la producción en el ambiente y, por supuesto, en el humano, si el objetivo es, dentro de la seguridad alimentaria, tener la cantidad y la calidad de alimentos para justamente el crecimiento poblacional que tenemos y algunas propuestas luego. Entonces, eh, algunas cosas del contexto, claramente. Argentina es un productor y exportador de alimentos y la carne es emblemático y lo va a seguir siendo más allá de distintas coyunturas que puedan impactar más o menos en esa producción. El aumento de la población mundial es claro, obviamente vamos a ver un par de cuadros. La gente eh, nace y en el crecimiento va considerando cuando hay un aumento en algunos casos de los estándares de consumo por necesidades digamos, de, no modas, pero de nuevas tendencias, y por otro lado, de regiones del mundo, y siempre ponemos el ejemplo de China, cómo va incrementándose los ingresos per cápita económicos, y entonces buscan alimentos de mayor valor en proteínas de origen animal con aminoácidos esenciales que son muy valiosos, y bueno, y eso también genera un aumento, una necesidad de aumento de la producción de carnes. Y por supuesto, el compromiso que Argentina, como la región productora y exportadora de agroalimentos, tiene con la seguridad alimentaria, por supuesto nacional y también internacional, y en ese caso estamos hablando del comercio internacional. Un par de cuadros de esto habrán escuchado muchas veces. Bueno, estamos en 7.000, 8.000 millones de habitantes y vamos al año 2050 aproximadamente a los 10.000 millones. Y también una constante es que esa población mundial que crece, básicamente crece en mayor medida en los países en desarrollo. Pero la realidad es que también el, el- el mayor consumo y digamos, la mayor importación del producto cárnico son en muchos casos países que no tienen un gran crecimiento vegetativo, pero sí niveles económicos y de consumo aumentados. Por otro lado, un par de cuadros que también reflejan esto que les estoy diciendo, son estadísticas, en este caso de la FAO, de los años 60 a 2030, donde tenemos las kilocalorías per cápita y por día que se van incrementando. Es un promedio, por supuesto, mundial, de unas 2.000 calorías, kilocalorías, yendo a más de 2.500, 2.800, una tendencia. Por supuesto que eso también ha tenido algún impacto durante la pandemia, pero más o menos es para mostrar tendencias. Siempre la base son los vegetales, pero miremos acá en la banda azul fuerte que tenemos el rubro carnes. Y es lo que un poco yo les comentaba sobre las necesidades de proteínas animales de mayor valor nutricional. Y acá tenemos demandas de proteínas globales, también de los 80, 1980 al 2030,
esto es todas las carnes, las proteínas, por supuesto que siempre lideran las proteínas aviares y las porcinas, pero vemos también en este color azul, aunque sea poco, pero cómo va creciendo la demanda de proteínas. Entonces, esto ya nos va marcando en la cuestión de que por qué hablamos de la seguridad alimentaria o agroalimentaria. Porque en definitiva, y todo voy a tratar de desarrollar durante esta presentación varios conceptos que tienen que ver con al final por qué la necesidad de este enfoque, de enfocarlo de esta forma así global, holística, integral de una sola salud, es porque en definitiva Argentina, como tantos países productores y exportadores, estamos comprometidos con la seguridad alimentaria, pero somos elemento fundamental para la seguridad alimentaria. Y me gustaría hacer un breve repaso, porque a veces se habla de seguridad alimentaria y yo veo que en algunos casos se generalizan los temas, pero saber bien realmente de qué estamos hablando cuando decimos seguridad alimentaria y no confundir con inocuidad. La inocuidad está dentro de la seguridad. Se comenzó a hablar de esto en las décadas del 70, diciendo que es, bueno, cantidad y calidad de alimentos para la vida humana. Eso fue cambiando y hoy en día y se incluye como un derecho humano. Y cuando hablamos y por supuesto con respeto a lo cultural, a lo religioso, a las costumbres, etcétera, pero en realidad hay dos conceptos que a mí me gusta marcar, que es, hablamos de cantidad y hablamos de calidad. Y en la calidad yo pondría la inocuidad alimentaria, porque no es lo mismo decir, bueno, el alimento es inocuo, o sea, no enferma. Inocuo, no enferma. Nutre, es nutritivo, tiene los nutrientes necesarios para desarrollar el crecimiento de la vida, estamos hablando en este caso de la vida humana, en las distintas etapas de su vida, de su crecimiento. Tal vez no. Lo ideal es que sea que sí. Por otro lado, puedo tener un alimento nutritivo, pero no sea inocuo. Entonces ahí está el riesgo de que ese alimento nutritivo transmita una enfermedad. Una zoonosis transmite una enfermedad. Y ahí estamos ya incumpliendo con el concepto y el enfoque de la seguridad alimentaria. Hoy día, como yo les decía, ya siempre la FAO en estas cuestiones de alimentos, de reducción de la pobreza, de las pequeñas poblaciones y demás, tiene una injerencia muy fuerte y dicta y recomienda y establece determinadas definiciones. Y en este caso, en la última cumbre, ya hace muchos años, pero define como que la seguridad de los alimentos tiene que ver tanto en el nivel del individuo, en el hogar, la nación y globalmente, cuando se consigue que todas las personas en todo momento, y esto suena un poco teórico, pero siempre es un objetivo al que hay que apuntar, en todo momento tiene acceso físico, económico, a suficiente alimento seguro y nutritivo, lo que yo les decía, inocuo y nutritivo, que cumpla esas dos funciones. Y eso realmente es algo que hay que siempre tener en cuenta. Ahora, hablamos de el contexto global, el crecimiento de la población, el crecimiento del consumo, la necesidad de mayor producción y estamos hablando ya del sistema agroalimentario. Y el sistema agroalimentario incluye al sector agroalimentario, que es algo bien específico, ¿no? Si, por ejemplo, decimos el sector, ¿qué ese sería el sector agroalimentario? Bueno, podemos hablar la cadena de valor de producción de alimentos, en este caso de la carne bovina específicamente. Hablamos del famoso del campo al plato, ahí ya empezamos a hablar algo que me van a escuchar un par de veces, mencionar la palabra trazabilidad, que siempre está en discusión, que vamos y venimos con ese tema. Entonces, el sector agroalimentario dentro de ese sistema que incluye ya el ambiente, incluye el consumidor, incluye toda la cadena, es un sector, por supuesto, dinámico y en crecimiento. Y dentro de este sector, el sector agroalimentario, se incluyen, y por eso voy mezclando y metiendo las cosas que vamos o que les trato de transmitir, lo que se denominan, y comenzaron los bancos de financiación y de préstamo, hablar de bienes públicos mundiales, ¿no? Y luego, por supuesto, que todo esto es a partir, siempre la FAO está muy interrelacionada con esta cuestión de los bancos, por ejemplo, el Banco Mundial, el BID, etcétera,
que son los bienes públicos. ¿Qué son los bienes públicos? Son definiciones que tienen que cuidarse para el conjunto global de las poblaciones, digamos, de la humanidad, por decirlo de una forma así bien amplia. Y en eso está la seguridad alimentaria, que hemos definido, y en nuestro caso específico están 3 puntos que ya vamos orientando a por qué es importante hablar de este enfoque de una sola salud, que son la salud, estamos hablando de producción de carnes, la salud animal, ¿no? La salud pública, que es el impacto que va a tener ese producto de origen animal en la salud pública, tanto, como les dije, lo nutricional o lo seguro, inocuo, y la salud del ambiente. Metemos la salud del ambiente en un ambiente, porque el ambiente es el que nos cobija a todos, esta cuestión de los bienes públicos que son los que hay que cuidar. Entonces ahí ya empezamos a ver cuál es también la responsabilidad que tiene este sector agroalimentario dentro del sistema de agroalimentos. Y el sistema, ya como sistema, sufre presiones hoy en día y cada vez más, que son la necesidad del aumento de la producción, porque es lógico que se necesita más alimento, pero cuidando el ambiente. Y ahí ya empezamos a ver esta cuestión que en los últimos tiempos impacta tanto, en muchos casos, eh, parece que negativamente, pero que tenemos que entender cómo manejar, cómo gestionar esta situación del aumento de la presión. Y otra cosa que produce también impactos y que viene impactando, y ya no es solamente de alguna región, y no podemos decir de Argentina, sino que es global, es el aumento de la urbanización. Es decir, el retiro de zonas productivas de las personas por distintas cuestiones. En muchos casos también yo ahí pongo las migraciones, ¿no? Conflictos geopolíticos, las guerras, pero también unas cuestiones productivas, porque a veces los estados o las políticas no dan una posibilidad de que, como tiempo atrás, se mantuviese más gente produciendo en los lugares productivos en el campo, digamos. Y eso es una realidad que, bueno, en Argentina la vemos claramente, ¿no? Cuando andamos por rutas y vemos campos y campos y campos y después grandes concentraciones. Es un tema bastante de fondo también, ¿no? Entonces, vamos poniendo en contexto. Todo esto, la producción, los sistemas agroalimentarios, el sector agroalimentario, tienen unas reglas, digamos, en el sistema sanitario global, porque Argentina es un jugador en el comercio internacional de carnes. Entonces, existen una serie de organismos, algunos los voy a mencionar ahora, que establecen pautas, reglas. Por supuesto, siempre son recomendaciones, cada país es soberano, acepta o no acepta, juega o no juega en esta cancha global, pero bueno, Argentina sí lo hace y menciono como el gran marco desde el año 1995, que es la Organización Mundial de Comercio, que tiene para la parte nuestra un acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Recuerdo, Argentina está presente en todos los organismos, en todos. Eh, y esta Organización Mundial del Comercio, que en su momento jugó un papel importante finalmente para Argentina cuando fue que Argentina no podía volver al mercado de carnes a Estados Unidos y realizó un panel de Estados Unidos, como un juicio. Bueno, la OMC dictó a favor, igualmente después políticamente duró un tiempo largo desde que se le dio la razón a Argentina porque Estados Unidos ponía requisitos que no estaban justificados internacionalmente, pero bueno, ese es el organismo digamos, el nuevo organismo, que no es nuevo, ya va a cumplir 30 años, del comercio, que tiene para todo el comercio, y en el caso nuestro es el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Y tiene 3 organismos referentes, llamadas las 3 hermanas. A nosotros nos interesa ¿no? La Organización Mundial de Sanidad Animal, OMSA, ex-OIE. Yo ya me estoy acostumbrando a decir OMSA porque después de tantos años uno la OIE, la OIE, la OIE, la OIE. Bueno, del año 1924, y Argentina fue uno de los fundadores de este organismo, que es el que recomienda las normas que debieran cumplirse para
las enfermedades que tienen impacto en el comercio. Y en el caso de las carnes, dos son las emblemáticas: fiebre aftosa y la vaca loca o encefalopatía espongiforme. En realidad es encefalopatía espongiforme bovina o mal de la vaca loca, que ahora está muy tranquilo, pero en los 90 hizo eclosión y fue una locura total cómo impactó en el nivel comercial global de las carnes y productos relacionados con los bovinos. Luego hay otros dos que, bueno, está la parte vegetal y está la parte del códex alimentario, pero en realidad son los temáticos referentes cuando hay un problema con esta Organización Mundial de Comercio. Y me gusta poner esto como la parte ya directa del negocio, del comercio, y esto es referencial, pero esto ya no es referencial porque esto es concreto, que es un bloque emblemático que es la Unión Europea con sus 27 países miembros, con el cual Argentina ha comerciado desde muchísimo tiempo atrás, con fiebre aftosa, sin fiebre aftosa, antes de la OMC, luego, etcétera, y que lamentablemente el famoso acuerdo Unión Europea-Mercosur está parado. Y yo recuerdo que me tocó negociar un poco en los temas de cuando se iba a hacer cuando la Unión Europea hacía acuerdos país, o sea, bloque país, no bloque región. Y Argentina había avanzado, pero bueno, no llegó a terminar ese acuerdo Unión Europea-Argentina. Esto es el marco global dentro del cual debe jugar la exportación, el comercio de agroalimentos. Y bueno, hablemos de las crisis sanitarias, porque vamos relacionando estos temas con la parte eh, productiva del sector agroalimentario, pero también con la parte regulatoria. La más emblemática, la que marcó un antes y un después, año 1996, Reino Unido, encefalopatía espongiforme bovina, se paró todo el comercio se paró y fue muy complicado. Fue una crisis muy grande. Allí comenzamos a entender la necesidad de trabajar y demostrar la trazabilidad, porque era justamente la forma de cómo se contagiaba un animal y cómo podía transmitir, entonces la garantía. Y ahí comenzó este tema del consumidor y la percepción del consumidor y los requisitos y las exigencias. Es un tipo, una zoonosis claramente. Menciono la fiebre aftosa y menciono la influenza aviar. La fiebre aftosa, claro, ¿por qué? Y la mayoría va a entender, claro, la fiebre aftosa, que si bien no es una zoonosis, pero el impacto como algo emblemático que ya debiera estar quedando atrás, pero todavía sigue un poco dando trabajo, temas que se tratan en la OMSA. ¿Y por qué la influenza aviar, que no tiene relación con las carnes bovinas, pero tiene relación con la percepción del consumidor sobre el producto carne? Sobre las garantías que puede dar un producto, sobre los controles que se hacen, sobre el origen, y todo eso es como empezó con este tema de la encefalopatía espongiforme bovina a generar ese problema de confianza del consumidor. Temas más nuevos: resistencia a los antimicrobianos, por supuesto que es el gran tema que se está tratando, es la gran preocupación y la necesidad de estar modificando normativas, modificando prácticas y modificando incluso eh, estructuras de control, porque si vamos unos cuantos años atrás, todo estaba mucho más compartimentado. De hecho, el SENASA, que yo he pasado gran parte de mi, por no decir toda, pero gran parte de mi actividad oficial en la administración pública en el SENASA, y el mismo SENASA tenía un área sanidad animal por un lado y los frigoríficos por el otro, era como algo absolutamente separado. No, hoy se va uniendo cada vez más y en realidad debiera unirse más todavía con los temas en el enfoque de una salud con el área de salud. Pero eso dejaré para el final algún comentario. COVID-19, claramente, también un problema de enfoque de una sola salud,
una zoonosis, pero que no directamente, pero sí indirectamente generó frigoríficos que tuvieron que parar. Tengo alguna diapositiva para ahí mostrar cómo de la seguridad alimentaria se pasó en muchos casos a la inseguridad alimentaria, es decir, no poder tener cantidad de, de- de carne en este caso para poder exportar. Y recuerdo también alguna cuestión que había hecho en su momento China diciendo de que en algunos embarques se habían recuperado virus SARS-CoV-2 y que en Brasil también, bueno, una cuestión así, o sea, se pretendió hacer algo, pero no por un tema de sanidad directo, sino un tema indirecto. Y después, bueno, residuos de contaminantes o residuos de antibióticos, este tema ahora a Brasil que le está haciendo una retaliación o un bloqueo por la exportación de que encontraron en algunas carnes hormonas que no debieran estar, etcétera. Bueno, y últimamente pongo esto de nuevo acá en Argentina. Nunca había tenido influenza aviar altamente patógena y tuvo esa enfermedad y generó un gran problema en la exportación y digamos, en la producción aviar. Y de nuevo, no tiene que ver con la carne en sí, pero tampoco quiere decir que queda afuera de eso, porque es la percepción del consumidor, que en definitiva es el último eslabón de la cadena y es el objeto por el cual se produce la carne, más allá, y con esos dos aspectos, ¿no? El tema de la producción de la carne por el alimento y porque además es un negocio, claramente, la producción y exportación de carnes. Entonces, otro tema que no es directo tan global, pero que, como les hablé de la situación esta con la Unión Europea de las exportaciones de Argentina, es que desde el año 2015 la Unión Europea estableció un sistema de alerta rápido para alimentos y piensos, porque comenzó a hacer controles internos, a ver si se cumplían con las certificaciones sanitarias, con el tema de los medicamentos prohibidos, si estaban o no estaban, del cumplimiento de las normas, etcétera. Y como hace muchas veces la Unión Europea, como hizo con bienestar animal y con otras cosas, que lo prueba un tiempo dentro de su unión y luego la pide a terceros países. Y Argentina es un tercer país y bueno, eso también es un tema que en algún momento, sin ser una crisis sanitaria grande, eh, puede interferir el comercio. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, bueno, a la presencia, como le están haciendo ahora a Brasil, de este tema de hormonas. Y para poner algún ejemplo del año 2019, tenemos, por ejemplo, notificaciones por peligro, ¿no? O sea, peligro como sería el agente que no debiera estar, o el patógeno, o la toxina, o la composición que tenía, o los pesticidas, o lo que fuera. Es decir, existe ese sistema, es muy transparente porque también está ahí en la página de la Unión Europea y del RASF, que son las siglas en inglés, ¿no? Uno puede verificar qué país tuvo qué inconveniente, pero bueno, es una situación también de un riesgo que tenemos en este sistema. El impacto de las crisis sanitarias en el comercio internacional. Claro, el impacto, por lo que vamos viendo, yo entiendo que, y por eso puse al final la sustentabilidad, bueno, ya lo están viendo, pero justamente hablando de carne sustentable, y yo acá hago una pequeña aclaración, porque muchas veces la traducción, ¿no? Del inglés pasa a sostenibilidad. A mí me gusta usar las dos. La sustentabilidad desde el punto de vista de una actividad o algo, lo que sea, tiene un sustento y no impacta negativamente en los aspectos económicos, ni en los sociales, ni en lo ambiental. Y que esos tres impactos puedan ser sostenibles porque exista económicamente los recursos para que eso se pueda mantener en el tiempo, esa sustentabilidad, por eso me gusta usar sustentable y sostenible. Es algo como propio, digámoslo, pero me gusta por ese lado. Entonces, impactos, por ejemplo, cualquiera de las que hablamos antes, en la cadena productiva, sea vaca loca, sea aftosa, se corta, eso tiene un impacto económico, si es por la venta, tanto nacional, local, como la exportación y el ambiental. Recordar que en su momento, y es una locura,
cuando la OIE, la OMSA, para recuperar el estatus sanitario de libre de una ganadería, de un país, de una región, el sacrificio de los animales y que no se podían, si los animales estaban en un entorno, digamos, del brote, la eliminación de esos animales. Y ni hablar de lo que fue en su caso con vaca loca también, el enterramiento sanitario y demás, y eso tiene un impacto ambiental terrible, además de la pérdida de alimento, de alimento. Fuente de trabajo, lo mismo, un tema social claramente y un tema económico también, cierre de frigorífico. En esto puedo hablar también en el caso de COVID. Hubo que cerrar frigorífico porque la gente no podía ir a trabajar, etc. Y de última, son impactos en la sanidad y en el bienestar animal. Otro tema también de gran preocupación, el bienestar animal. Como siempre, en estos casos también del bienestar animal, sin entrar en ese tema, que es muy específico, a veces la sobreactuación de determinados eh, intereses por el tema del bienestar animal y en el fondo se pierde el enfoque real de qué estamos hablando cuando hablamos de bienestar animal en los animales de producción. Pero vamos a seguir adelante porque es todo un capítulo y hay gente muy capacitada y muy experta, incluso dentro de la MAX, para hablar de estos temas. Pero bueno, no puedo dejar, no mencionarlo obviamente. Y por supuesto que tiene pérdida de la competitividad, porque salimos de mercado en algún caso, en el caso de fiebre aftosa, cuando fue el ocultamiento los años 2000, se perdieron absolutamente todos los mercados de exportación y la credibilidad, que se pierde muy rápido y se tarda mucho en recuperar. Por supuesto, estamos hablando de sustentabilidad en el mayor y en el más amplio de los enfoques. Acá encontré un par de diapositivas viejas que cuando hablábamos de estos temas, para ver, por ejemplo, la implicancia económica que tuvo en su momento la caída del consumo de carne en los países europeos por la vaca loca. Esto es de un informe del Reino Unido de 2001-2002, por eso vemos que ya el Reino Unido se iba recuperando, pero en países, porque hubo un segundo rebrote de la vaca loca en la Unión Europea, cuando países que decían que no la tenían, la tenían. Bueno, ahí fue bastante dura todas esas negociaciones. Por eso, por ejemplo, España, Portugal, Italia, una pérdida del consumo del 40-50%, Francia, Alemania, todo. Bueno, Francia sí había dicho que la tenía, pero Alemania, Italia, Portugal, España decían que no la tenían. Bueno, ese es un ejemplo. Y otro caso, para ponerlo, pero así como anecdótico, en Estados Unidos. Primero en América fue Canadá, que tuvo y reconoció bien, y luego fue Estados Unidos, que le costó decir que tenía un animal. Y en el caso de Estados Unidos, Japón le cerró y por ese año las pérdidas fueron de $1.000 millones y en Canadá fue mucho más grave porque Canadá es mucho más exportador que importador. Y entonces la disminución, acá tenemos, claro, ¿no? Precio de la carne, disminuye la cantidad de faenas, todo va para atrás en cuanto a la cadena de producción y las pérdidas también millonarias en dólares, incluso recuerdo que hasta hubo suicidio de ganaderos en Canadá por este tema. Esperemos que no vuelva a pasar algo así. Un par de diapositivas y tal vez... no, está bien, no quiero apurarme ni mucho, ni hacerlo tampoco tan lento, quiero cumplir con el tiempo. Pero esta me gustó de COVID-19, ¿no? COVID-19, confinamiento, recesión económica mundial, perturbación de las cadenas de suministro, perturbaciones en la protección social, vamos viendo esto de la sustentabilidad, ¿no? Desigual en los precios de los alimentos, cambios en la producción, alteraciones en los entornos alimentarios, el acceso, mayor acceso, menor acceso a alimentos, aumento de la pobreza e inseguridad alimentaria. Veamos entonces que no es una sanitaria directa sobre, en este caso, la sanidad animal, por ejemplo, pero el impacto que tiene. O sea, cómo todo está muy interrelacionado en estos aspectos que tienen que ver con el sistema, ¿no?, agroalimentario. Y esta otra
tal vez no sé si se verá bien, pero ver un par de cosas, ¿no? Si ponemos en el medio la seguridad alimentaria y la nutrición, estos conceptos, y ponemos como satélites, por ejemplo, la sostenibilidad, el acceso a alimentos, la estabilidad de los precios, por ejemplo, el tema de la pérdida de alimentos, ¿no? Las pérdidas sociales y económicas que afectan los sistemas alimentarios por esta cuestión que pasó en este caso con esta cuarentena global. Pérdida de empleos, o sea, ahí tenemos el tema social, ¿eh? Alteraciones en la cadena de suministro, la mano de obra, o sea, vemos cómo todo lo que es colateral, que a veces se mira solamente un eslabón de la cadena o dos o tres eslabones, pero entender por qué cuando hablamos, por lo menos desde el aspecto sanitario, hablamos del enfoque de una sola salud y los impactos que tienen, eh, veamos el resto de los elementos que también tienen impacto en esto y que podemos ponerlo, si queremos ponerlo, englobarlo en el ambiente, ¿no? En el ambiente. Entonces, por ejemplo, para comenzar a pensar en qué desafíos tenemos, que son desafíos que se reiteran, ¿no? Porque hablar de fortalecer la gestión en la seguridad alimentaria o fortalecer la gestión en el sistema agroalimentario, o digamos, es claro, ¿no? Es gestión y la gestión las hacen las personas, la hacemos nosotros. Y bueno, si se quiere con este tipo de webinarios también tratar de, sin pensar en que esto es todo lo que es, pero desde una visión tratar de aportar para ver algo en forma más global, ¿no? Pero es la gestión que podemos hacer cada uno de nosotros de acuerdo a los niveles de decisión que tenemos. Por supuesto, una planificación estratégica y operativa tiene que tener en cuenta, ¿no? Estos factores que son factores intervinientes. Hablamos de un buen gerenciamiento, una buena gobernanza. Análisis de riesgo siempre, para todo, ¿eh? Evaluar, gestionar y comunicar. Y lo pongo, si bien parece que es un aspecto muy técnico, pero lo puse justamente por lo de la comunicación, porque soy bastante crítico con el tema de quién y qué comunica. ¿Quién y qué comunica? Y yo creo que ese son, y a veces en grupos de veterinarios también decimos, estamos discutiendo sobre temas que todos sabemos de una salud. Hay que incorporar otras profesiones, hay que incorporar todos los sectores, lo mismo que luego, y allá empiezo a hablar del público privado y van a decir, pero lo dijo varias veces, y lo voy a decir varias veces porque tiene que ser real el tema del público y privado. Entonces, el tema de la difusión, difundir estas cosas y salir de los lugares de donde todos entendemos todos bien y tratar de llevarlo a los lugares que son los poderes de decisión, que ese es el gran desafío, que es cómo se empezarían a cambiar algunas cuestiones. Y en la integración del equipo de trabajo público-privado o privado-público, como se quiera poner tal vez, pensamos en eso, las multidisciplinas y la interdisciplina. Lo podemos hablar directamente dentro del sector nuestro más acotado o lo podemos sacar a más afuera. Y en realidad el tema sería, y también los mensajes cambian y debieran cambiar un poco, si hablamos solo a la producción, si hablamos a la industria, al comercio y los consumidores, que es otro tema que me parece que falta mucho, que estén los consumidores porque el consumidor es el que compra, el consumidor es el que tracciona. El enfoque, vamos a empezar con este tema, o voy a empezar con el tema del enfoque de una sola salud, porque creo que es hoy en día una herramienta, aunque una herramienta o un concepto o un enfoque o una forma de abarcar que es integradora, porque una sola salud, un concepto que comenzó ya hace mucho tiempo, obviamente, pero que últimamente está muy digamos, tratamos de difundirlo mucho, es porque, y esto es de la interfase, FAO le gusta esta palabra, la interfase, porque estamos hablando sobre la interfase producción animal, salud y medio ambiente. Entonces,
comenzó un mundo, una salud, una sola salud, una salud. Bueno, yo soy más partidario hoy en día de una sola salud, si bien en inglés One Health parece que fuese solamente una salud. Me gusta más lo de una salud sola o integral, porque engloba lo animal, lo humano y lo ambiental. Y en lo ambiental puedo poner lo vegetal también, por supuesto. Y esto es muy viejo, ¿no? Pero por eso no deja de ser, digamos, vigente del campo al plato. Es la cadena productiva. Y no olvidar que en el último eslabón de la cadena está el consumidor. Y acá la palabra trazabilidad es clave. Y trazabilidad puesta con, con las dos ventajas que mínimo que se puede decir. Trazabilidad para saber en la producción, en cada actividad, qué es lo que estoy haciendo, dónde puedo anotar, qué puedo registrar. Esos registros tienen que soportar, en el buen sentido, entre comillas, una buena supervisión, una auditoría. Luego tenemos, si hablamos de comercio internacional, las auditorías externas y siempre van a pedir registros auditables. Entonces estamos hablando de trazabilidad, de rastreo, de seguimiento. ¿No? Y por supuesto, vuelvo con este tema que en el enfoque de una sola salud, que estoy incorporando distintas profesiones y distintas áreas de intervención, el modelo tiene que ser participativo, multidisciplinario y obviamente eh, incorporar a los dos sectores, porque el sector privado es el dueño de las vacas, digamos, es el que produce, el que industrializa, el que comercia, etcétera, y es el propietario del sector, si se quiere, desde lo productivo. Y el sector público es la autoridad competente, es el regulador, es el que el organismo, digamos, son los organismos o es el área o las áreas del Estado y que por el gobierno define las políticas y las políticas sanitarias. Y ahí también es una forma que se debe trabajar mucho, porque en definitiva cuando Argentina exporta, ¿quién exporta? Exporta el Estado porque da el certificado y exporta al productor porque produce y exporta. O sea, ahí está el tema de la importancia cuando uno mantiene un mercado, cuando abre un mercado, cuando negocia, etc. Esto es muy interesante y podrían agregarse más cosas. Un cuadro de una sola salud, desde las cuestiones sociales, como yo le hablé, los movimientos de poblaciones, cambio climático, contaminación del agua. Bueno, lo paso muy de largo porque es bien conflictivo esto y no es el ámbito, entiendo, pero es una problemática, lo de la deforestación, que tiene que ver con estas exigencias de la Unión Europea. Eh, los vectores, la ganadería intensiva, los antimicrobianos, antibióticos y otros antimicrobianos. Muchas veces uno dice antimicrobianos y va solamente al antibiótico, la seguridad alimentaria, la dieta, etc. Todo esto engloba y todo esto son intervenciones dentro de este enfoque. Hoy en día son 4 los organismos internacionales de referencia que han discutido sobre esto y hoy el desafío es que los países internalicemos este enfoque, comenzando por normar de otra forma, por unir estructuras, por modificar estructuras para ser más eficiente y más efectivo. Menciono a la OIE, OMSA, claramente por el tema sanidad animal, la OMS por el tema de salud humana, la Organización de Naciones Unidas de Alimentación y Agricultura, FAO, porque está siempre con los temas de alimentos, y ya hace un par de años que se unió el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, porque son los 4, el famoso grupo cuatripartito que trabaja dictando recomendaciones sobre este tema. Y muy rápidamente, algo de cómo lo define cada uno de estos organismos. Acá vemos una muy buena foto donde está el ecosistema, las vacas en el campo, terneros, lo que fuere, son los animales, el ambiente y el hombre trabajando acá. Entonces, ya desde los 2000, hablando de una sola
salud por esta interacción, ¿no? La interfase, la interdependencia, etc. Para la OMS, también una sola salud, con el enfoque de los alimentos, la inocuidad de alimentos, y ahí tenemos el doble, la transmisión de la zoonosis directa, que podría ser la rabia, pero en este caso, que sería un contacto directo, en este caso por alimentos, ¿no? La transmisión de enfermedades por los alimentos, y es una problemática que también ellos, la OMS ha incluido primariamente el tema de la resistencia a los antibióticos, serían los antimicrobianos, porque también la problemática es en salud humana, obviamente, no es tampoco que el gran problema solamente es los medicamentos en la medicina veterinaria, claramente. En el caso de la FAO, es en un enfoque también un poco más holístico, más amplio, sobre los distintos entornos donde cambian las enfermedades, entonces la necesidad también ahí, porque se incluye el clima, ¿no? Porque estos cambios climáticos, por ejemplo, sequía y luego inundaciones, cambian los patrones de desarrollo de determinados patógenos, inundaciones, sí, no, bueno, tema de alimentos, los pequeños productores, la biodiversidad. Y así son esos organismos básicamente eh, de referencia. Entonces, siguiendo con los desafíos o las necesidades, y lo puse en negrita y en cursiva. Políticas públicas, en este caso vamos directo a la exportación, aunque el comercio incluye ida y vuelta, IMPO y EXPO, de políticas públicas sustentables y sostenibles en el tiempo. Políticas públicas, políticas sanitarias públicas. ¿Se define eso? Bueno, y ahí sí, público-privado, con justificación, eh, con posibilidades de cumplir esas políticas, no de escribir normas que luego son incumplibles, que luego las tenemos que cambiar, porque el cambiar mucho la norma y el cambiar mucho eh, el enfoque para determinadas cuestiones de política sanitaria, en el circuito internacional no es bien visto, porque ser un proveedor confiable, no solamente la cantidad y la calidad, sino, o en la calidad puedo poner la calidad de las certificaciones, o sea, el país productor. Entonces me parece que esto es importante que se pueda llegar, que es una necesidad, considero yo. Por supuesto que llevar a un fortalecimiento permanente y actualización del sistema sanitario público y privado. ¿Por qué digo sistema sanitario y no digo un determinado sector? Porque el sistema sanitario es tanto las autoridades competentes, podemos decir el SENASA, Agricultura o como se llame, los de las provincias también, y en el privado, es el sistema sanitario, es los veterinarios y todas las profesiones relacionadas con ese tema. Eso al sistema sanitario. Hasta incluso las organizaciones, las ONGs, las facultades, las universidades, todo es el sistema, los laboratorios, todo es el sistema. Y ese sistema tiene que estar todo enfocado y unido en pos del objetivo. El objetivo es la producción, la seguridad alimentaria. Bueno, entonces ese es el objetivo. Todo lo que hagamos tiene que ir en función de ese objetivo. Si además es la exportación, bueno, todo en función de ese objetivo. Definir bien los actores involucrados, los roles que corresponden a cada uno y ejecutar, ¿no? Y eso es, en el fondo, mejorar y armonizar la gestión en toda la cadena productiva. Mejorar y armonizar. El armonizar es esos acuerdos, eso que tiene que ver con unas políticas públicas definidas, ¿no? Vuelvo con los equipos de trabajo público-privados, multidisciplinarios, e incluir a los consumidores, me parece. Esto ya medianamente creo que dije por este lado, pero hablamos de compromiso y pongo acuerdo, ¿no? Compromiso, acuerdo, ¿no? Público-privado, privado-público, real. Un acuerdo, un compromiso real. Para el cumplimiento, y luego dije, claro, uno acostumbra a poner el cumplimiento de las exigencias del comercio, digo. O ese compromiso o acuerdo público-privado para en relación con las exigencias del comercio internacional, porque puede ser que no estemos de acuerdo con una exigencia como país, con esa exigencia del comercio internacional, entonces no es que va a haber un cumplimiento, sino que puede haber una negociación. Y en ese caso conviene siempre también
estar muy atento por dónde va la cosa y ser proactivos en vez de reactivos, como tantas veces nos sucede. Y otro compromiso es, por supuesto, este que también algo os comenté sobre los sistemas de gestión que sean auditables, los registros, la trazabilidad. Para cuando hablamos de sanidad y bienestar animal e inocuidad de alimentos, podemos demostrar claramente que no es solamente que está escrito en una norma, sino que realmente se cumple. Y eso, cuando hay que pasar auditorías, lo entendemos muy bien. Para ir concluyendo, estamos en un sistema de comercio globalizado y competitivo, claramente, con exigentes y nuevos requisitos, ¿no?, que tienen que ver con la seguridad y la inocuidad alimentaria, la salud pública, los impactos cada vez la gente está, o sea, el consumidor y la gente en general está mucho más sensibilizada y muchas veces juega mucho en contra la cuestión de las redes y la cuestión de mucha gente que puede poner cualquier cosa sin un gran fundamento. Entonces me parece muy importante justamente esto, ¿no? Desde organizaciones privadas, asociaciones, o como se quiera llamar, generar esas masas críticas de conocimiento justificado de realmente cómo son las cosas. Y en eso también es un desafío y una tarea importante por realizar. Porque digo, que los requisitos tengan justificación científica técnica y no que sean como una barrera paraarancelaria, porque de eso podemos dar muchísimos ejemplos. Ya como si hablamos de propuestas, lo importante es esa palabra, ¿no? De buscar el equilibrio, porque entonces, ¿qué pasa? Bueno, no, la producción se hace, no sé, en animales estabulados que sufren, no se cumple con el bienestar animal, no se estropea el suelo y se estropea el, el campo y la deforestación y todo. Bueno, pero hay que buscar el equilibrio, porque hoy por hoy la población no está regulada, no es que vamos a poner un límite de la gente que puede nacer y crecer y- y vivir libremente, sino que tenemos esa cuestión que es el desafío de lograr aumentar la producción, una producción en cantidad y calidad, seguridad alimentaria, con sustentabilidad, con sostenibilidad, como le querramos poner, y ese es equilibrio entre producción, consumo e impacto ambiental. Entonces, el desafío para la industria cárnica, permítanme opinar de este lado, y la cárnica bovina, es lograr y mantener el equilibrio integral de toda la cadena de valor de una manera sustentable y sostenible. Y en este caso, como título de la presentación, que hablamos del enfoque una salud en esta interfase de producción animal, salud y medio ambiente, sería incorporar e implementar en el sistema sanitario nacional global este enfoque integrador que facilite el desarrollo de sistemas productivos sustentables. O sea, un enfoque que integre las actividades con una mirada de justificación científica o técnica, pero con un aporte y un apoyo de política, por eso digo del sistema sanitario nacional, de política pública permanente, que facilite el desarrollo de sistemas, y el desarrollo, crecimiento, etcétera, de sistemas productivos sustentables. Y el abordaje de este enfoque de una salud integral me parece que es lo necesario para gestionar de una forma más eficaz y eficiente estos sistemas. Y creo que con esto, bueno, es una foto ahí de terminado, así que dejo de compartir. Espero que no me haya excedido mucho, eh, tal vez un poco. Leonardo, Sí, excelente, muy completo. Y venía pensando no en lo técnico, sino en la parte blanda de todo esto. Eh, Tenés experiencia en lo privado, nacional e internacional, tenés experiencia en lo público, nacional e internacional. Eh, ¿Tenés una mirada optimista? Porque, digamos, se necesitamos acuerdos, esto es una cuestión pública, es un desafío para la Max realmente tomar esto como bandera para interactuar con la cadena y con la parte pública,
porque, digamos, hay que vencer resistencias naturales en muchos sectores o que, digamos, están defendiendo intereses que no tienen nada de malo, pero a veces lo defienden sin comprender realmente. Entonces, en realidad, creen que defienden sus intereses y no lo hacen. A la larga se perjudican, digamos, ¿no? Es decir, acá hay mucho para trabajar dentro de esta institución y de esta institución hacia afuera. Por eso es como que, digamos, hay cuestiones que hay que negociar, incluso con el exterior, vos lo dijiste, pero una cosa es negociar alguna cosa ligeramente incoherente que a uno le llegue, y otra cosa es pregonar el aislacionismo, digamos, ¿no? O sea, yo entiendo que todas estas cuestiones, nos guste o no nos guste, son cuestiones supranacionales que bajan de Naciones Unidas con todos sus organismos dependientes y otros, y de alguna manera si uno adhiere a la globalización y negociando lo que tenga que negociar, avanza, o uno se cierra con un falso nacionalismo de decir a nosotros no nos tocan, digamos, ¿no? Porque lo estamos viendo permanentemente en muchas de estas cuestiones. Por eso un poco mi reflexión y mi consulta es si vos conociendo desde adentro a los argentinos, a la cadena, al Estado y la parte de afuera, si sos medianamente optimista que vamos a lograr acuerdos o va a ser difícil. Mira, bueno, a ver, ¿cómo resumir? En las últimas dos palabras, si van a lograr algo, es difícil. Difícil, sí, es difícil porque cada vez son más jugadores, cada vez hay más información o desinformación. Yo creo que la oportunidad es que aparezcan estas instancias, no esta del webinario, sino esta instancia, por ejemplo, de una Max, con masa crítica que pueda opinar, que pueda sustentar lo que dice y que genere documentos y luego hay que, en lo interno, eh, eh, presionar y trabajar con el poder político, que es el que define las cosas, que es el que define las cosas. Porque cuando yo digo esto de que el que negocia es el país. ¿Por qué? A mí me tocó, bueno, de distintos lugares por Senasa, me tocó vivir todo esto, y todo este tipo de cosas con distintas administraciones, el antes y el después, etcétera. Ir a discutir tanto a Bruselas como a la OMC, a donde sea. Intereses hay siempre, pero si se va con un trabajo interno, o sea, país fuerte y definido, y por donde se vaya, cada uno opera en esa misma línea, y es distinto que haya en la discusión, y eh, puedo decirlo ya a esta altura, no dependo digamos, de alguna necesidad de cuidarme. Seguimos discutiendo cuestión de trazabilidad, entonces porque se pone título trazabilidad, pero abajo de eso hay un montón de detalles. Y entonces, ¿qué pasa? Blanco y negro. Y bueno, ese tipo de cosas son las que hay que tratar de eliminar. Yo creo, entonces, volviendo, que desde lugares como esto, Max, u otras que pueda haber, generar documentos, vamos a sentarnos en los lugares donde hay que sentarse, generar masa crítica y defender posiciones y definir una política, porque entonces si se define una política, ¿vamos por acá o vamos por allá? O no, y no cambiamos cada 2, 3 años las cosas. Me parece que ese es el punto. Que es difícil, por supuesto que es difícil porque los argentinos somos difíciles y porque el contexto es difícil además. Ojo, el contexto es difícil. El contexto no ayuda, pero la historia nos permite decir que, claro, cada situación fue otro país, pero se abrieron mercados, se defendieron posiciones, se justificó el tema, se hicieron buenas y malas, se emitió con aftosa, pero en BCE nunca nadie nos jorobó y y se pudo trabajar y se pudo hacer equipos de trabajo. Entonces, ¿por qué no se puede hacer ahora? Si no es que uno quiere hacer algo que no tiene, che, a ver cómo inventamos esto. No, no, hay capacidades, hay know-how, se supieron hacer cosas. Si vos tenés una matriz de cómo encarar cada tema, hoy viene el tema A, mañana viene el B, mañana viene el C. O sea, algo más difícil que el prión de la vaca loca no creo que vaya a aparecer por ahora. Y hubo que hacer un trabajo fuertísimo. Entonces,
el tema que viene, si a vos te agarra con un modelo de gestión para encarar los temas y para presentarlos y para ayudar a los decisores a que tomen las decisiones que se consideran que son las correctas, tiene que avanzar. Porque además hay una cosa que más allá o más acá, Argentina nunca va a dejar de ser productor de alimentos, nunca va a dejar de producir carne y nunca va a dejar de exportar carne, porque es así. Yo siempre me acuerdo en los años de esos viajes de vaca loca y demás, un alemán, un importador, me dice, doctor, con todo respeto, no se ofenda, pero usted no nos vende la carne, nosotros se la compramos. Me quedó tan marcado eso, tan marcado. Es así, es así. Entonces me parece que el trabajo sería ese, justamente, el lobby positivo, el lobby sano, pero es la única, porque ahora yo de la parte privada, y no tengo la decisión para decir, bueno, abrimos tal mercado, vamos a hacer este programa sanitario, vamos a poner esto, no, lo tiene que hacer la autoridad competente, lo hace digamos, los decidores de la política de turno, sin entrar en ninguna cuestión política, lo digo absolutamente aséptico desde lo que me parece que es lo que podemos hacer, es lo que se puede hacer. No sé si te Sí, satisface sí. la respuesta, pero... Ah, no, perfecto, gracias, gracias. Muy buena presentación, Leonardo. Juan Dota, excelente presentación, dice. Miguel Jiménez de Biogénesis dice, excelente presentación, muchas gracias. Pedirle al doctor si puede aclarar, compartir sobre la última asamblea de la OMSA respecto a la votación relacionada con el tránsito de mercaderías entre países libres de fiebre aftosa en el comercio global y su impacto para Argentina. Bueno, ese es un temazo porque ahí tenemos una deuda interna que es, podemos portarle carne a Brasil, a Israel con hueso, pero no podemos entrar carne con hueso a la Patagonia. Entonces, la OMSA hace ya hace rato, no suena muy técnico ni científico, hace varias reuniones todos los años, en mayo, hace la Asamblea General, donde se actualiza el Código Sanitario de los Animales Terrestres, que es donde están todas las normas de recomendación para las distintas enfermedades, para los distintos productos, para el comercio internacional. Caso fiebre aftosa, carnes es uno de los ítems dentro del capítulo de fiebre aftosa, y ya hace varios años que venía diciendo que se podía de una zona con vacunación a una zona sin vacunación mandar carne, y el problema era en la cabeza, en un momento era sin hueso, sin ganglio, luego se fue no relajando, sino se fue adecuando a la realidad científica de los riesgos. Entonces, obviamente que eso sería un buen elemento un elemento más para poner la discusión. Hubo la discusión antes de vacunamos o no vacunamos, que la aftosa, que el precio de la vacuna y todo eso. Y salieron algunos comentarios, un diputado por un lado, alguna otra organización, y eso es así. Ahí tenés, Carlos, lo espasmódico. Salimos arrancando con un tema porque pasó el tema. Es como que mismo el COVID, la cuarentena, pasó el COVID, pasó la cuarentena ya, o sea, ya no va a haber más, no hay que lavarse más las manos, no hay que cuidarse. Bueno, ese es un tema cultural que yo creo que con todo respeto y humildad lo digo, de lugares en los cuales se junte un poco de, digamos, de masa crítica conocedora de los temas con respeto, con buen fundamento, escribir y plantear cosas, porque si no, el me parece, el yo creo que, mirá y si tal, deja de ser, pasa de lo juglaresco de decir las cosas a escribirlas y fundamentarlas, porque hay elementos que la OMSA ya está dando pauta para que se modifiquen los movimientos internos en la República Argentina, entre zonas. Nosotros estamos siendo en algunos casos, por supuesto, por cuestiones políticas, económicas o lo que sea. Voy a estar hablando, conozco el otro, pero hablo desde lo sanitario, desde lo científico. Entonces, si están los elementos.
perfecto. O sea, la respuesta es que, por supuesto que sirve para cambiar, claro que sí. Ya antes también se podía cambiar. Este tema, por ejemplo, los animales que vienen de Patagonia para la exposición rural, ¿qué hacemos después? Entonces cambiamos la norma, siempre vamos de acá para allá. Habría que cambiar un poco esa forma de manejarse desde lo normativo, ¿no? Y sí en lo operativo ejecutivo. Bueno, gracias, Leonardo. María Cristina Ferreira Armas agradece por la presentación. Susana Bueno, Gil dice muy buena presentación, discusiones posteriores también. Y Jiménez muy claro. Yo también te súper agradezco. No sé si hay alguna pregunta adicional que alguien quiera hacer. Nos vamos a quedar pensando ¿no? Bueno, qué es lo bueno de esto, ¿no? Porque es y que van a surgir preguntas mañana y pasado, seguramente. Es que mira, y me parece por ahí París Serrano, yo no tengo problema, pero me parece que es como cambiar un poco lo que nos pasa, y lo digo, lo mismo nos pasaba en Senasa muchas veces, ¿no? Y bueno, y se habla y se dice y todo, che, ¿en qué quedamos? Y después cada uno se va a lo suyo y queda y se diluye. No digo que esto vaya a pasar y tampoco agradezco los comentarios sobre la presentación. Lo hago muy apasionado, con mucha pasión. O sea, yo ya me jubilé del SENASA del Misterio hace unos años, pero sigo en esto, acá, afuera, donde sea, porque me apasiona y porque aparte me gusta decir las cosas y con fundamento. Entonces, digo, hay que pasar también a la acción y cambiar un poco esa cuestión cultural que tenemos de a veces reunirnos, discutir, hablar de las cosas y luego pasan. Entonces, Leonardo, sí, no, perdón, me surge una pregunta más sí, sí. antes que te perdamos. No, 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 ¿Cuál es tu tranquilo. opinión sobre la decisión de Brasil de abandonar la vacunación de aftosa? ¿Y cuál es tu opinión sobre la vuelta atrás que se dio ahora sobre los cambios que se iban a producir en la vacunación en Sí. Argentina y ahora se suspendieron? Mira, sobre lo de Brasil, me parece que es una jugada arriesgada. Se habló mucho de eso previo y en COSALFA mismo, sobre el tema del banco de vacunas, también que fue muy presionado eso por el sector porcino y por supuesto que nadie quiere que aparezca la aftosa, pero sí que arriesgado porque tal vez no se consideraron todos los factores de riesgo en un buen análisis de riesgo para decir estamos en condiciones de vacunar, quiere decir teniendo un banco de vacuna, teniendo ante la eventualidad, y no queremos pensar en bioterrorismo, pero ante la eventualidad de que aparezca la fiebre aftosa. Entonces, desde el punto de vista científico, eso suena así. Eh, y de la parte de Argentina, de ese cambio, y no parece muy prolijo, porque digo, se había definido de una forma, se había discutido, y pareciera que se relaciona con el cambio de una autoridad, el cambio o la decisión de postergar. Entonces, ahí también, el mensaje para afuera eh, no lo veo como bueno. Es justamente, si yo hablo de políticas públicas sustentables y sostenibles y seguimos, y si hay que cambiar, se cambia, pero discutido y consensuado, porque si no pasa esto, que en las redes, que estoy por bien o por mal en unas cuantas, surgen estas cuestiones de un lado y del otro. Parece que el blanco y negro, el River Boca es permanente. Entonces, yo creo que con los temas de sanidad no debiera ser así. Y me vuelve ahora a la mente esta pregunta de que si lo que dijo la OMSA sirve para que Argentina tenga algún cambio, y claro que sí, pero no se toma. Entonces, eso es lo que no, no suena bien, no suena bien.
Más allá de que desde el riesgo sanitario es otra cosa, ¿eh? El riesgo sanitario es otra cosa. Argentina está bien como para reducir, tampoco meto el tema del precio de la vacuna, lo digo desde lo sanitario. Tampoco está mal ir reduciendo el ritmo o la intensidad de vacunación, porque son años y años y años que se está vacunando y hay pruebas. Y en muchos casos todo esto de la exigencia de si vacunás no podés mandar carne a Japón, por ejemplo, porque antes el tema del tipo de vacuna y los métodos que había de vacuna, perdón, de diagnóstico no permitían diferenciar anticuerpos vacunales o de infección. Es más o menos lo mismo como pasa cuando se analizaba COVID, es decir, el anticuerpo que tengo, que es por una inmunidad natural, o sea, porque me enfermé, o por adquirida porque me la dio una vacuna. Bueno, es lo mismo. Entonces no es el punto ese, pero el punto es desde la imagen, me parece, y desde el método o de la forma de establecer normativas también. Muchas gracias. Hay otra pregunta. Sí. Ana Lima de Uruguay dice, excelente, muchas gracias. En lo particular me preocupa el tema de residuos de medicamentos. ¿Lo ve como una barrera al comercio? ¿Cómo trabajar esto? Bueno, la barrera es decir, es un requisito. Yo recuerdo también épocas de internacional exportación y cada tanto carne a Rusia encontraban algún antibiótico y cosas así. Difícil porque no dejaban reprueba. Bueno, entonces, es una realidad. Si hay un requisito, o varios, que imponen, no debe haber, si se da un determinado medicamento, porque tampoco es que esto de la resistencia antimicrobiana dice, bueno, no se usen malos antibióticos, no, lo que se dice es usarlo con cuidado, no tanto como preventivo, no por las dudas, etcétera, etcétera. Y después hay un periodo de carencia en el cual no debe encontrarse determinado residuo, ¿no? De determinado medicamento. Está bien, lógico. Bueno, entonces, por un lado, desde la producción, los controles. Los controles son reales, se controla eso. Y por otro lado, están los requisitos que se acuerdan en un certificado sanitario. Entonces, una barrera sanitaria uno lo considera, perdón, una barrera sanitaria, no, una barrera paraarancelaria uno lo considera cuando existe, de hecho, una barrera supuestamente sanitaria, pero no es tal. ¿Por qué? Porque no tiene un sustento técnico. Ahora, si el códex dice no puede haber tantas partes por millón de determinada sustancia en la carne en tal prueba, Argentina está de acuerdo, porque Argentina están todos los comités del códex, lo certifica y le encuentran, y eso no es una barrera paraarancelaria, eso es un incumplimiento a la normativa. Entonces, a eso me refiero. Eh, pero por supuesto que, ¿qué juega ahí? Juega ahí la confiabilidad de los métodos diagnósticos y la confiabilidad de los servicios que certifican y qué herramientas tienen para estar seguros de lo que certifican, o sea, controles, auditoría, etcétera. Muchas gracias. Fernando Storni, muchas gracias, Leonardo. Muy buen webinar. Saludos a todos. Y Miguel Jiménez pregunta otra vez, ¿qué opinión tiene sobre el concepto de erradicación de enfermedades? Bueno, está bien, erradicación de enfermedades. Cuando estudiamos, eh, había como tres instancias, ¿no? Prevención, control y erradicación. Por ejemplo, una política sanitaria puede decir, bueno, no tengo la enfermedad, prevención. En el caso de Vaca Loca teníamos un programa de prevención de la introducción de la enfermedad, bla, bla, bla. Control es lo que está pasando hoy lo pongo así como ejemplos, ¿no? Pero lo defino después. Brucelosis, es control, lo- se mantiene en un nivel bajo, no hay una decisión, no es la decisión política, sino no hay una decisión de política sanitaria, por ejemplo, que estén dadas las condiciones para pretender erradicar la brucelosis, sí, en los rebaños libres, por ejemplo, bueno, es una decisión. Entonces yo puedo hacer lo que viene, erradicar, como se erradicó, por ejemplo, la peste porcina clásica, la enfermedad de Newcastle, que se erradicó en la Argentina, es cuando por una serie de factores
basados en análisis de riesgo, en conveniencias o en temas de salud, en temas de exportación, lo que sea, se decide, bueno, vamos a erradicar, es decir, hacer todas las acciones necesarias para, con los métodos diagnósticos que tengo y todo el conocimiento científico, y avalado luego por un organismo internacional, que por ejemplo la OMSA te reconoce eh, países libres o regiones libres, para no todas las enfermedades, pero para algunas 4 o 5 enfermedades sí. Bueno, una, por ejemplo, es el estatus de aftosa, el estatus de, de vaca loca, etc. Y entonces ahí tomás las medidas necesarias para, si es en el caso que no hay que vacunar, se deja de vacunar o se erradica a base de, no sé, eliminación de algunos animales o demás. Pero son instancias de acuerdo al estatus sanitario que se tiene y a la necesidad desde el punto de vista de un enfoque de salud, o un enfoque de exportación o lo que fue un tema económico. No sé si te va esa explicación. Gracias, Leonardo. Perdón que sea preguntón, pero era un tema que también veo que está dando vueltas, ¿no? El concepto de erradicación y pensar a nivel global, no solamente del país que uno o la región, que no hay circulación viral y se está pensando más en dejar de vacunar que en mantener lo que hizo que se logre evitar la circulación viral o la presencia de la enfermedad, siendo que está en el mundo, ¿no? Por eso un poco las preguntas que van en ese sentido para hacernos pensar en el concepto de una erradicación, puede ser a nivel país o una región, por el mismo sistema de vacunación, pero también pensar que sigue estando presente en el mundo, ¿no? Y tener muy presente que las enfermedades erradicadas realmente a nivel global, y hoy está muy conectado el mundo, son 2 enfermedades, peste bovina y viruela, ¿no? Digo, la humanidad capaz que tiene que repensar en no tratar de dominar la naturaleza y utilizar más las herramientas que tiene, obviamente vigilancia, bioseguridad, y si está un sistema seguro como es la vacunación, también tenerlo en cuenta. Así que era un poco para ir por ese lado, de los conceptos de erradicación unido a lo que estás comentando, ¿no? De todos modos, eh, eh, Argentina erradicó la fiebre aftosa. Es libre de fiebre aftosa. Mantiene un sistema de vacunación como también nos vacunamos para otras cosas que por ahí no hay o que están en muy bajo nivel. Es decir, es una herramienta, pero es una decisión, pero también hay que digamos, entender en eso, ¿no? Que según la enfermedad, las características, la transmisión, se utilizan en los planes sanitarios distintas estrategias. Hoy la Argentina define la estrategia de seguir vacunando. Incluso lo había dicho en COSALFA, que es la Comisión Sudamericana de Lucha contra la Fiebre Aftosa, que se hizo en Río, que estaba muy, y esto me hago cargo de lo que digo, muy orientado el título de esa conferencia, porque decía hacia la erradicación sin vacunación, a libre sin vacunación. Ya vas a una reunión internacional con ese título, y bueno, si decís otra cosa, te miran, pero bueno, está bien, podés decir otra cosa porque está la soberanía sanitaria en ese sentido. Pero, digamos, un poco es eso, ¿no? Pero está bien siempre aclarar eso y lo que yo creo que tenemos que hacer es aclararlo en todos los eslabones de la cadena, en todos los actores, porque para evitar discusiones a veces que son, que no llegan no llevan a nada. No llevan a nada. Clarísimo. El concepto de erradicación muchas veces, como no es bien entendido, es abandonar la vacunación y en algunos casos, por ahí justamente el concepto es la decisión argentina de seguir vacunando o Uruguay seguir vacunando, aunque con lo que estamos diciendo podemos decir que está erradicada en Argentina o corrida, llámese, pero No, bueno, ese sí, concepto está bueno instaurarlo de que se no, entienda bien, ¿no? Porque el sí, productor que no entiende. como definición técnica científica está radicada, y si querés, y vuelvo a esta tríada, hoy la vacunación es un sistema preventivo, ponele, si querés. Dado Total. que, dado que mismo en Sudamérica hay aftosa en lugares desconocidos, digamos. Venezuela no se sabe lo Totalmente. que tiene.
clarísimo, y solamente agregar lo de encefalomielitis Bueno, equina, ¿no? Que se dejó de vacunar y se pensaba erradicada, y cómo esta conectividad y cómo puede llegar a volver a influenciar en el tema sanitario, pero conceptos por ahí como para sí, tener sí, todos sí. más claros. Gracias, Sí, sí. Leonardo. No, por favor. Bueno, creo que ya estamos, no hay más preguntas. Yo creo que súper agradecemos, Leonardo, porque No, fue por favor. excelente, se armó un muy lindo debate, muy buenas preguntas, muy bien contestadas todas. Bueno, La verdad gracias. que 10 puntos todos, felicitaciones. Bueno, y Bueno, gracias por participar de la MAX, ser un colaborador, y esa buena predisposición que has tenido para lograr esto. Así que mil bueno, gracias. bueno. No sé si Carlos está Te, todavía. te comprometemos, Leonardo, para seguir ayudándonos a que desde la MAX vayamos por políticas públicas en estos aspectos. Ahí estamos en la Comisión Una Salud cuando se Sí. puede participar, estoy ahí. Estoy ahí Genial. también de observador, porque en bienestar animal hay referentes importantes, así que también ahí estamos. No hay problema. Bueno, gracias a ustedes por el espacio también, ¿eh? Espero Gracias. que haya Gracias a sido todos útil. por participar. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias a todos.